Hoy vamos a hablar, hermano, acerca de la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar Santa Cena. Pero yo quiero que nosotros podamos estudiar y entender por qué lo hacemos y qué propósito tiene. Porque el Señor la estableció para nosotros que somos su iglesia. Es muy importante que cuando participamos de este momento especial es recordar que el Señor va a regresar, es saber que lo hacemos para Él, lo hacemos por Él. Pero tenemos que tener ese conocimiento, ese discernimiento, que el Espíritu Santo pueda hablarnos y podamos entender que no simplemente es tomar un pedazo de pan, un trozo de pan y tomar un poco de vino o lo que pueda representar eso. Es algo más. Hay grandes cosas que el Señor tiene para nosotros y lo dejó establecido en la cena del Señor. Por eso, hermano, es importante que conozcamos que esto viene desde el inicio, desde el principio. El Señor tenía algo especial para nosotros y que quería que fuera algo apartado, algo para su iglesia, para su pueblo. No crea que fue desde el momento que nuestro Señor Jesucristo lo instituyó en sus discípulos y luego tuvo que morir en la cruz, sino que venía desde el tiempo antiguo. Yo no sé si usted sabía, pero de ahí es que el Señor vino a transformarlo para que todos pudiésemos ser parte de ese momento tan especial. Por eso vamos a hablar acerca de los beneficios y qué nos muestra participar de la cena del Señor a nosotros como iglesia, para que podamos reflexionar y entender que es algo muy importante, porque si usted está aquí anhelando que el Señor venga por segunda vez, tenemos que participar de este momento. Amén, hermanos. ¿Cuántos quieren que el Señor regrese por segunda vez? Pero no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor. Le voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de Éxodo para que podamos ir entendiendo de lo que vamos a hablar y que Dios pueda tocar nuestro corazón, nuestra mente, y que podamos meditar en la palabra del Señor. Sabe que desde el principio el Señor ha querido sacar al pueblo de la esclavitud. Ha querido hacer de nosotros un pueblo especial, así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando eran esclavos en la tierra de Egipto. De ahí el Señor hizo algo especial. Si usted recordará o ha leído la Biblia, se da cuenta de que el Señor tuvo que mandar diferentes pruebas al faraón para que dejara ir al pueblo. Pero hubo algo que hizo que el faraón cediera a la petición que el Señor le hacía a través de Moisés. Y fue cuando mandó una peste y tuvieron que morir todos los primogénitos de ese tiempo. Pero el Señor quería guardar los primogénitos de los israelitas, de los que Él quería liberar. Y hubo condiciones que el Señor le dijo al pueblo que tenía que pasar para que pudieran ver que era Él el que los estaba liberando. En Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Éxodo capítulo 12, versículo 7. Ahora tendrá que abrir su Biblia o leerlo en la pantalla, hermanos, ¿verdad? Yo no quiero que la Biblia, las hojas se le peguen, sino que usted la pueda hojear, porque si no, la Biblia, hermano, es mañosa y se le pegan las hojas y luego uno no encuentra. Siente que se le quedó el libro que vamos a leer en la casa. No, está ahí en el libro que trajo. Éxodo capítulo 12, versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Versículo 8: y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Versículo 12, vamos a leer el 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será, ¿qué dice? En memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Si usted lee el versículo 7, dice que iban a tomar la sangre de ¿qué? De aquel hermano aquel becerro que iban a ofrecer como sacrificio. Y de ese becerro que iban a ofrecer como
como sacrificio al Señor, iban a tomar esa sangre para marcar los postes de su casa, para que cuando pasara, hermano, esa prueba, ese juicio que el Señor había determinado, todos los que tuviesen esa sangre en esos postes, en esos dinteles que dice la Escritura, a esos el Señor no iba a tocar. Pero eso no solo se iba a quedar ahí, sino que ese sacrificio que habían hecho, el Señor le pedía que ellos pudieran cocinarlo, cocerlo, comerlo, no solamente, hermano, para que para obtener la sangre, sino también la carne. Por eso dice en el versículo 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, y dice hierbas amargas lo comerán. Yo sé que a algunos no les gusta la última parte, ¿verdad? Porque eso es como que se nos viene a la mente las verduras, ¿verdad? Y eso es a lo que a veces no queremos. Pero ahora quiero que usted entienda, porque cuando el Señor estableció esto, dice que eso sería en memoria perpetuamente de generación en generación. Entonces, cuando lo hacían en las casas, las familias compartían juntos, porque sabían de que era algo que el Señor les había establecido para salvarles la vida, para poder recordar de que el Señor iba a hacer algo. Entonces nosotros debemos de entender que desde el Antiguo Testamento el Señor instituyó lo que nosotros podemos conocer, la Santa Cena. Por eso ellos, después de hacer ese sacrificio juntos en familia, se sentaban y compartían ese alimento que había sido el sacrificio para el Señor, y para recordar que el Señor los iba a librar. Ahora está entendiendo un poco de dónde viene la Santa Cena del Señor. A veces nosotros pensamos que solo es como lo que hemos visto en las películas y probablemente en otras religiones, de que agarra un pedacito de hostia y alguien le dice, no sé, ¿verdad? Usted que probablemente viene de esos caminos, yo no, ¿verdad? Yo no sé cuál es la liturgia que acostumbran, pero eso es más que eso. Usted se da cuenta que el Señor desde el principio estableció algo eterno, algo en el que pudiéramos nosotros disfrutar y entender que allí está la presencia del Señor. Por eso en San Juan capítulo 6, versículo 35, dice la palabra del Señor, y usted se va a sentir bien relacionado a este versículo, porque lo hemos leído muchísimas veces. Dice San Juan 6:35, dice de la siguiente manera. Ayúdeme a leerlo todo junto, lo tiene ahí. Dice, yo soy el pan de vida. Diga conmigo, pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor está diciendo, yo soy el pan de vida. Ahora, lo que sigue diciendo la palabra en el versículo 53 dice de la siguiente manera. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis, escuche esto, mire las palabras, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Se da cuenta? Jesucristo nos está diciendo, aquel sacrificio que ofrecían para que el Señor los liberara, para que pudiera ceder el faraón y dejarlos ir de esa tierra de esclavitud, ahora el Señor cumplió su palabra, el pueblo fue liberado por la angustia de los egipcios, ellos salieron al desierto, ahí el Señor ya los estaba guardando, guiando y protegiendo de todo lo que Él tenía preparado para el pueblo. Pero encontramos ahora a nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que Él es el pan de vida. Y nosotros debemos de relacionar esto también cuando el Señor alimentaba al pueblo en el desierto y les alimentaba con maná, que era ese pan divino que el Señor le daba al pueblo para que ellos no tuvieran hambre. Pero ahí no se queda esto, lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo. Está diciendo en el versículo 53 que hay que comer la carne del Hijo. A veces, hermano, no vamos a hacer algo literal, porque lo vamos a encontrar a través de la Escritura con respecto a la cena del Señor o participar de la Santa Cena. Ese momento que el Señor lo realizó antes de ir a la cruz del Calvario. Algunos estudiosos dicen que fue un jueves y otros que fue el viernes. Todo dependía de qué ciudad era, porque era determinado los tiempos. Para algunos en aquellos tiempos el día comenzaba después de las 6 de la tarde. No sé si me entiende, o sea que no, aunque hubiese sido el jueves, si era después de las 6 de la tarde, era considerado como el viernes. Porque esto aconteció, hermano, el quinto día antes de que el Señor pasara. Por eso hay diferentes estudios con respecto a eso. Pero el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene, ¿qué dice, hermano? Vida eterna. Diga conmigo, vida eterna.
y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Versículo 58 dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús nos está diciendo que debemos de comer de ese pan que nos va a dar esa vida eterna, y es a través de Él, a través de su palabra. Pero también entendemos de que había algo más que el Señor instituyó cuando Él no estuviera. No sé si me entienden. O sea, esto que el Señor hizo desde el principio, hermano, fue para mostrar su poder. Pero el Señor no se quedaba ahí, sino que mandó el pan para que morara entre nosotros. Ahora, tampoco vamos a ser caníbales, ¿verdad? Y comernos a un ser humano, sino que el Señor nos da los parámetros y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Es muy importante que esa carne es la relación que nosotros vamos a tener con Jesucristo. De lo que nosotros comamos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. No sé si me entiende. O sea, de lo que nosotros nos alimentemos, eso indudablemente vamos a mostrar, eso va a ser nuestra vida. Si en lo natural funciona de esa manera, también eso es lo espiritual. De lo que usted coma, de lo que usted come, perdón, eso es lo que nosotros somos. Si nosotros nos descuidamos con la alimentación, vamos a tener problemas médicos por no cuidarnos. Entonces eso está todo relacionado, de lo mismo en lo espiritual. Entonces aquí viene, hermano, lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 26. ¿Lo tienen? Dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan. Aquí este momento es muy importante y téngalo claro, hermano. Yo quiero que usted lo visualice como que estamos viviéndolo. ¿Por qué? Porque es algo que lo dejó el Señor en memoria de Él, lo hacemos. Estamos, hermano, ante el momento de Jesucristo ir a la cruz a pagar el precio por nuestros pecados. Era el momento de la cena, era la despedida de sus discípulos, donde físicamente no iba a estar con nosotros, porque a veces, hermanos, se nos olvida de que Dios está con nosotros aunque no lo podamos ver. Hay un corito que cantamos que aunque no te pueda ver, yo sé que estás aquí. ¿Verdad que sí? Pero lo cantamos con ese entendimiento, con ese conocimiento, porque eso es lo que el Señor les estaba diciendo a los discípulos. En el Mateo 26, 26 dice: y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es que, hermano, ¿qué dice? Mi cuerpo. Por eso Él decía en San Juan capítulo 6, versículo 53, decía que el que come la carne del Hijo y beba de su sangre, el que no lo haga no tiene vida en vosotros. No podemos participar si nosotros primeramente no hemos comido de esa carne, ni hemos bebido de esa sangre que es Jesucristo. Es el no aceptarlo, el no recibirlo, el no poder dar ese paso más allá. Hay algo muy importante que la Escritura menciona. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, es el primer paso. El segundo paso es podernos bautizar, y el tercer paso es poder participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor. A veces nos quedamos en el primer paso, pero hay algo más que Dios tiene para la iglesia. Todos los que estamos aquí, quizás la mayoría, y si no, yo lo invito a que acepte a Cristo. Pero si usted ha aceptado a Cristo, hay algo más que Dios quiere para con nosotros. Es algo especial que Dios tiene preparado para lo que somos su familia, que somos su iglesia. Amén. Y dice el versículo 27, y tomando la copa y bebiendo, ¿qué dijo? Habiendo dado gracias, les dio y diciendo: bebed de ella todos. Diga conmigo: todos. Otra vez, hermano: todos. O sea, que esto es una invitación para todos. Yo no sé si usted ha ido a algún lugar y qué feo se siente que de repente lo inviten a uno, ¿verdad? Y usted vea que hay diferentes comidas y le diga: esto es para los VIP. ¿A cuántos les ha pasado eso, hermano? ¿Cómo se siente usted? Pucha, yo no soy parte de ese grupo, dice uno. Más si son unas costillitas así de esas, bien en salsa.
yo ni quería, dice, ¿verdad? A mí no me gusta eso grasoso, pero ay, ¿por qué no se lo ofrecieron? Hermano, la cosa aquí que quiero que entendamos es que el Señor se lo estaba diciendo a todos los que estaban en esa mesa, eran sus discípulos, porque habían cumplido todo lo que el Señor esperaba de parte de ellos. Y dice la misma palabra en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre, escuche, el nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Fuerte, por favor, nuevo pacto. Dice que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. El Señor está diciendo, este pacto ya no va a ser como lo hacían antes. Por eso es que en este tiempo, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, era la semana de las Pascuas, celebraban eso. ¿Y por qué cree que lo celebraban? Porque el Señor lo había instituido en Éxodo capítulo 12, donde dice que íbamos a hacer eso, que ellos iban a hacer eso, para no olvidar que el Señor los había liberado de Egipto y que ahora eran libres. Entonces, año tras año, habían instituido ellos esa semana solemne donde celebraban la Pascua. ¿Ahora entiende? Ahora, la Pascua no solo es celebrarla o participar de la Santa Cena, es celebrarla el día que el Señor murió en la cruz del Calvario y recordar el sacrificio que hizo, sino que hay diferentes momentos. La palabra no nos dice cada cuánto debemos de hacerlo. Algunos lo pueden hacer una vez al año, otros cada mes, otros cada día, pero lo importante es que entendamos la razón por qué el Señor nos está diciendo que debemos de celebrar la cena del Señor o la Santa Cena. Amén. Lo que es recordar que el Señor perdonó nuestros pecados y que a través de su cuerpo, a través de su sangre, ahora nosotros podemos disfrutar de la libertad, podemos disfrutar del perdón de los pecados. Amén. Podemos entenderle un sentido mayor a por qué simplemente aceptamos a Cristo. Por eso es importante que todos los que estemos aquí, si no puede participar de la Santa Cena, póngase a cuenta con el Señor y realmente lo puede hacer, porque es algo que es para todos. Dios no quiere que haya un grupo exclusivo para poderlo hacer. Amén. Ahora, la Cena del Señor nos muestra, y quiero compartir con usted 3 puntos muy cortos para que podamos nosotros entender lo que Pablo le decía a la iglesia. Porque esto que leímos fue lo que el Señor, el Padre, le dijo al pueblo en Éxodo. Luego las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Luego encontramos, hermano, el momento cuando se participa de eso especial que Dios tiene para su iglesia. No crea que era solo para esos discípulos, era para la iglesia, porque sabía que ya físicamente no iba a estar. Ahora viene Pablo instruyendo a la iglesia. Como todo y en todo, nosotros siempre echamos a perder las cosas. ¿Usted sabía eso, hermano? Comenzamos bien y cuando no se nos pone un pare, nos descontrolamos. Y empezamos a pensar que la regla es que no hay reglas. Y ahí, hermanos, echamos muchas veces a perder lo que el Señor, con buena intención y con un gran corazón, nos quiere bendecir, pero nosotros nos sobrepasamos y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, la cena del Señor, encontramos que nos muestra, ahí hay un punto que quiero que vean en la pantalla, que es la unión que tenemos con Cristo y la unión que se tiene en la iglesia. En la cena, hermanos, es un momento, pongámoslo de una manera literal, cuando usted está en su casa, qué feo es estar comiendo y uno está en el teléfono, el otro en otro rollo y todos en la mesa y no platican. ¿A alguien le ha pasado eso, hermanos? La regla es, en la casa, no teléfono. Mira, nadie dijo amén. Bueno, ya se lo llevó para mañana, para hoy en la noche en la casa. A veces, hermano, le digo que el Señor lo hizo primero porque recuerde cuando Él se lo dijo en Mateo 26 al 28, estaban juntos todos. No estaba uno por allá y otro por acá. Es más, en ese momento el Señor sabía que había un discípulo que lo iba a traicionar. Sabía que estaba Judas ahí. En ese mismo momento el Señor no le dijo, yo ya sé, Judas, que me va a entregar, vos no vas a participar. No, incluyó el Señor desde el principio Judas estaba predestinado para esa labor aquí en la tierra, lamentablemente.
Ahora Pablo nos está diciendo a través de la cena del Señor lo que nos muestra. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 17 dice, siendo, dice la palabra, un solo el pan, o sea, un mismo Cristo, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La iglesia tiene que ser un mismo cuerpo. ¿Qué era lo que acontecía, hermanos? En Hechos capítulo 2, versículo 42, si usted lee, cuando la iglesia comenzó, dice que partían y compartían el pan en las casas y en las sinagogas. O sea, había algo que el Señor había instituido, pero ellos lo habían hecho tan frecuente que ya se estaba volviendo como una rutina. Entonces, como en todo, y nos pasa a todos, no todos estamos sentados a la mesa a la misma hora. Amén, hermano. Ay, no, es hora de la cena. Usted sirve, tiene todo listo, y el fulano, familiar suyo, hijo, esposo y esposa, en su otro rollo, llega a los 10, usted ya hasta lamiendo el plato está, y aquel viene empieza a comer. Por eso cuando aquí entre un paréntesis, hermano, aquí en confianza, no le meten a un pare, llegue a la hora que le dicen, por Dios. Qué feo que llegue a recoger las mesas, ¿verdad? O que coma solito porque todos comieron. Entonces, ¿qué sucedía en esto? Que se había hecho tan frecuente que ya no se esperaban para participar de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Unos lo hacían primero y otros después. Y el Señor quiere que eso, cuando nosotros lo hagamos, seamos un solo cuerpo, que todos lo hagamos a la misma vez. Y que todos no solo lo podamos hacer a la misma vez, todos juntos, sino que también podamos estar unidos. Por eso el Señor dice que la hizo para que nosotros nos recordemos que Él perdona nuestros pecados. Que lo hacemos con el sentido de reconocer el sacrificio de Cristo. Por eso la iglesia, hermano, recuerde esto, es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. No puede haber una desconexión. Hermano, si entre nosotros no entendemos que somos llamados para estar unidos, diga conmigo unidos, por favor. O sea, unidos quiere decir que tenemos el mismo corazón, el mismo sentir y queremos hacer todo lo mismo. Porque lo hacemos para el Señor. Aquí no es que yo quiero hacerlo lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta, o yo quiero ser más que otro. El Señor claramente nos dio diferentes lecciones. Se recuerda cuando los discípulos le preguntaron, la mamá intercedió por ellos, yo quiero que él esté a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, a mí no me compete eso. Entonces no buscamos, hermano, estar unos más que otros, sino entender que somos un solo cuerpo, que estamos unidos. Entonces Pablo llega a la iglesia de Corintio, que es muy similar, hermano, a la iglesia de los tiempos de hoy. Es más, yo lo invito para que venga a partir de la próxima semana. Estaremos comenzando una serie titulada 7 cartas a las 7 iglesias. Entonces estudiaremos las 7 iglesias que el Señor menciona en Apocalipsis. Aquí haciendo, hermano, el intro para la siguiente semana de la serie que estaremos estudiando. Entonces ahí nos encontramos que la cena del Señor contribuye a la unión de la iglesia, que la iglesia puede estar unida, porque mire, donde hay división, hermano, hay destrucción. Cuando nosotros no tenemos el mismo corazón, donde nosotros a veces estamos hablando entre unos y otros y no hablamos bien, sino que hablamos mal, entonces lo que estamos haciendo es dañando la vida de las personas, quizás del hermano, porque si somos el cuerpo de Cristo, somos hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero estamos dañando la obra del Señor. ¿Cuántos de ustedes han estado sentados a la mesa peleados, hermano? Con su esposo, su esposa y sus hijos, todos bravucones ahí, que le dice usted a su hijo, decirle que me pase la sal, y ahí lo tiene, hermano, al lado. A veces así, hay gente así. Hermano, qué feo comer, hermano, en contienda. Siente el sabor de la comida diferente. Siente que se le queda atravesado. Y de lo bravo dice, no voy a comer, dice, aunque cuando se levantan todos llega a devorar como las pirañas. Por puro orgullo. Solo a mí me ha pasado. Bueno, Señor, perdóname, Señor. Aquí estoy en medio de ángeles. Dele un aplauso al Señor por eso, hermano. Mire.
Yo le digo, yo cuento mis experiencias porque yo creo que a usted le ha de pasar las mismas, ¿verdad? Pero, hermano, sigue diciendo Pablo a la iglesia de Corintio en el capítulo 11, versículo 17. ¿Qué dice la palabra? Que seamos un mismo cuerpo para que todos participemos de aquel pan que dice el Señor que iba a ser carne. Ese pan que es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el pan de vida. Así dijo Jesús. Pero aquí viene esto importante en 1 Corintios 11, 17. Versículo 17 en esta versión NTV. Puede leerlo en la pantalla o lo lee en su versión, en la Reina Valera. Dice así. En las siguientes instrucciones no puedo, que dice Pablo, hermano, elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Ay, hermano. Dice, y si para eso se van a juntar, no, hombre, mejor no lo hagan. Puros problemas hacen ustedes aquí. Primero oigo que hay, ¿qué dice, hermano? Divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia. Y hasta cierto punto lo creo. Mire, o sea que Pablo diciendo 50 y 50. Cuando le cuenten algo, crea la mitad y póngalo en duda y la otra mitad es mentira. ¿Estamos, hermanos? Cuando le digan algo, la mitad crea y dúdelo y la otra mitad descártelo. Pablo lo está diciendo aquí como dice la misma palabra, hasta cierto punto lo creo, por lo que Pablo estaba observando en esas celebraciones que tenían, que eran bien frecuentes. Y algo que quiero profundizar con esto, que la iglesia no debe de haber esas divisiones, no solo divisiones porque alguien vaya y dice, no me gusta cómo predica el pastor, miren cómo está, su estilacho no me cae bien, es así, medio relajo, y se va. Hermano, no está hablando de esas divisiones. Las divisiones las podemos tener nosotros acá, cuando tenemos solo ciertos grupos con los que queremos hablar. Aquellas personas no nos relacionamos, somos hermanos, marcamos divisiones unos con los otros. ¿De dónde es usted? De Honduras. Este solo baleadas come. Usted solo se quiere juntar con los que comen pupusas. No, hermano, qué rico es comer baleadas y pupusas, chuchitos, empanadas, arroz con leche, gloria a Dios. Mire que solo le estoy poniendo cosas saludables. No le estoy diciendo carne asada porque ahí donde usted sea se la quiere devorar. Ahora, Pablo dice ahí que no haya divisiones entre nosotros, hermano. Dice el versículo 19. Vamos ahí. Así que por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor, porque habían hecho de la cena del Señor una celebración. Y lo que Pablo está diciendo, bueno, en cierta manera Dios permite que pase eso, porque así se dejan ver aquellos que el Señor va a reprobar. ¿Entiende, hermanos? Así como cuando pasó ese momento que el Señor celebró la Santa Cena con sus discípulos, en ese mismo momento Él les dijo que aquel que pusiera el pan en su plato, ese lo iba a entregar. Y ahí, hermanos, ahí salió huyendo Judas a cobrar las 30 monedas. Mira, hermano, el Señor dice, hay cosas que van a pasar, pero no quiero que pasen, dice Pablo, pero indudablemente van a pasar. ¿Para qué? Para que así salgan aquellos que el Señor no aprueba o lo que no le gusta. Entonces entendemos, hermano, que la cena del Señor nos muestra que es la unión de Cristo y la iglesia. Y la iglesia es la unión entre nosotros que somos cristianos, que somos creyentes, que somos la iglesia del Señor. Por eso hace esa gran diferencia, hermano, que quienes van a ser los aprobados por Dios y los desaprobados, los que a Dios no le gusta. Entonces, sigue diciendo en San Juan capítulo 17, versículo 18. Mira estas palabras de Jesús. Cuando tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean, ¿qué dice ahí, hermano? Santificados en la verdad. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Diga conmigo uno, por favor.
en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, estas palabras que Jesucristo está diciendo, que nos ha enviado al mundo, hermano, para que el mundo crea que realmente somos uno, ¿entiende? Y al ser uno quiere decir de que nosotros podamos entender que somos el cuerpo de Cristo y que a través de esa unidad podamos dar un buen testimonio de lo que somos en el Señor. Porque esta frase es típica en el mundo, dice, yo para ser como fulano, por eso no voy a la iglesia. ¿Ha escuchado eso usted? Hermano, no nos damos cuenta el impacto que tiene la división, la desunión en el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la misma iglesia, del mismo hermano, con alguien que ni siquiera pertenece a ese lugar, y incluyendo aún los que podemos estar aquí, hermano, lo que estamos causando es un gran daño a la obra del Señor, porque Él dice ahí que está orando aún por los que han de creer. O sea, todavía el Señor esto lo está extendiendo. Yo sé que hay unos que no han creído, pero van a creer. Y que por esa unidad, para aquellos que sean uno, también puedan creer. ¿Me entiende? Entonces, entendemos, hermanos, que el mal testimonio daña a la iglesia. El mal testimonio destruye la obra del Señor, destruye su vida y destruye la obra de Dios, destruye la iglesia en sí. Entonces, vemos que esas divisiones que puedan haber en la iglesia son dañinas. Y tampoco tiene que tener la paranoia de que alguien siempre es el villano. No es eso el punto. No es pensar, hermano, que alguien es el malo y que todos somos los buenos. No, tenemos que examinarnos y ver en qué podemos nosotros estar fallando y ver nuestros errores y pedir perdón, porque para eso el Señor murió en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Entonces, así podemos ver que el Señor sabía que Judas lo iba a entregar, pero no dejó de lado de que fue instituida la cena del Señor para mostrarnos la unidad que debe de haber en la iglesia. También entendemos ahí de que la cena del Señor tiene que ser nuestra, hermano, va a mostrar nuestra necesidad y condición. Diga conmigo, necesidad y condición. Mire lo que dice 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23. En esta versión NTV dice, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. Escucha estas palabras. La noche en que fue, ¿qué dice, hermano? Traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto, estas palabras, escuche esto. Hagan esto en memoria de mí. Sigue diciendo, de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Ahora entiende, estas palabras que estaba diciendo Pablo, hermano, eran las que el Señor había dicho en Mateo. Ahora entendemos el sentido por qué celebramos la cena del Señor. La celebramos no solo porque tenemos que celebrarla, sino primero porque mostramos la unidad que tenemos con Cristo. La celebramos porque reconocemos la necesidad que tenemos de Él y la condición en la cual nos encontramos. Porque de esa manera es que nosotros vamos a valorar y darle importancia a esto. Jesucristo dijo, hace esto en memoria de mí. Recordamos al Señor todos los días, pero este momento es tan especial porque muchas veces se nos olvida que el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y antes de nosotros ver a Cristo en la cruz, tenemos que ver que Él celebró con los amados de Él, que estuvieron con Él, que sabía que lo iban a negar, pero a la misma vez el Señor los iba a usar para que pudieran llevar el evangelio a aquellos que no creían. ¿Entiende, hermano? Entonces vemos ahí que a pesar de todo lo que pasa, Jesucristo quiere que nosotros lo hagamos para recordar que Él regresa por segunda vez. Yo pensé que usted se iba a alegrar, hermano. No sé, yo me quiero ir con Él, hermano.
que el Señor venga por su iglesia. Es por eso. Y quiere que todos participemos de eso. Porque en eso, hermano, nos recuerda su amor, que a veces se nos olvida. Nos recuerda nuestra debilidad. Porque a veces venimos a querer participar, hermano, y sabemos que hemos pecado. Sabemos que no estamos aptos para ser partícipes. Sabemos que necesitamos el perdón de los pecados, Señor, que el Señor que hemos cometido y que hemos ofendido a Dios. Entonces nos hace también entender que no debemos de olvidarnos lo que Él hizo por nosotros, que fácilmente nos olvidamos, hermano. Fácilmente nos olvidamos con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra manera de pensar, sin entender que el Señor quiere que todos participemos, que lo recordemos, entendamos su amor, que podamos amarnos unos a los otros también. San Juan capítulo 6, versículo 51 dice de la siguiente manera: yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Escuche, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por mi vida del mundo. Escuche, 52. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Se da cuenta que algunos no reconocían la necesidad o no podían entender las palabras que Jesús les había dicho. Jesús les estaba diciendo: háganlo y recuerden que esto que van a vivir hoy lo van a tener que practicar y hacer hasta que yo regrese. A veces, hermano, no lo entendemos. Yo le voy a decir algo. Mi apreciación, mi observación es que algo que nos aleja del Señor es el pecado. Y no el pecado de que miro a otros, sino el pecado que está en mí. Porque a veces nosotros nos justificamos como el hombre desde el principio se ha justificado. Siempre le eche el clavo a otros. No dice yo soy pecador. No dice yo soy el que estoy mal y necesito de Cristo, sino que empezamos a ver que es a través de las faltas de otros que yo me alejo de Dios, y no es así. Si en algún momento se nos ha cruzado a nosotros esos pensamientos, tiene que tener claro que cuando nosotros conocemos acerca de la cena del Señor, estamos viendo nuestra debilidad y nuestra necesidad, porque la debilidad es nuestra condición de pecado. Pablo lo está diciendo a la iglesia. Ustedes lo hacen de una manera que ya no es algo que edifica sus vidas, es más bien problemático. Porque, hermano, eran grandes fiestones. Yo me imagino que cuando Pablo llegó a la iglesia, vio que había una pachanga ahí porque estaban celebrando la cena del Señor, un desorden total, y él les dijo: así no es, hombre. Esto tiene que ser para hacerlo en memoria de Cristo. No en memoria de la carne, no en memoria tuya, sino en memoria de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando lo hacemos, hermano, lo hacemos pensando en Él, en nuestra condición y en nuestra necesidad. Porque entendemos que si nosotros no participamos, hay algo que todavía necesitamos complementar. Por eso, si usted se da cuenta, cuando leemos el Nuevo Testamento y la iglesia primitiva, no solamente se quedaban, escuche esto, en aceptar a Cristo, sino que iban más allá. Recuerde las palabras de Pedro cuando bautizó, hermano, él predicando en la casa de Cornelio y se derramó el Espíritu Santo, dijo: vayan y bautícense. Reconocieron que aceptaban a Cristo, los mandó a bautizar y, escuche esto, estaban aptos para participar de la cena del Señor. ¿Por qué estos dos elementos son muy importantes? Porque a través de ellos, con el bautismo, reconocemos públicamente que he aceptado a Cristo y que estoy dejando atrás mi vida pasada y estoy nuevamente renaciendo
una nueva criatura en mí. Públicamente lo hago. También no solo me quedo en eso, sino que viene la parte de la comunión que vamos a tener con el Señor. Porque hay cosas, hermano, usted que ya lo ha vivido igual que yo, entendemos que hay situaciones en nuestra vida que queremos arreglar, que son importantes arreglar y no deben de esperar. Por eso el creer en Cristo es comer su carne. Y le dice, como en todo, dicen, ¿cómo vamos a comer la carne del Señor? O sea, aquellos estaban escuchando las palabras del Señor de una manera natural. Y a veces nosotros escuchamos muchas veces la palabra del Señor de una manera natural. Y el Señor quiere que entendamos que no solo estas letras que leemos a través de la palabra es la que nos va a saciar, sino que también viene la llenura espiritual. Porque esta palabra, si nosotros no lo alineamos al Espíritu Santo, hermano, son palabras vacías, resonantes, que no hacen efecto en nuestra vida. Ahora, no crea que era para darle libertad a cualquiera que quisiera tomarla. No, no. Porque hay grandes consecuencias. Porque la cena del Señor, sabe que también nos muestra, hermano, lo peligroso de participar indignamente. Diga conmigo, peligroso. Hermano, a veces cuando ya estamos acostumbrados y lo hacemos frecuentemente, entonces volvemos de esto una costumbre y una rutina. Y aunque estemos mal, no queremos ponernos en evidencia. Estoy peleado con mi esposa, me tiró la olla antes de llegar acá, pero como yo estoy al frente, si yo no la tomo, ¿qué van a decir? ¿A cuánto les ha pasado eso, hermano? Pucha, solo a mí, Señor. Cada vez me siento más pecador delante de tantos ángeles. ¿A cuántos han venido en alguna ocasión? Quizás hace como 10 años, le voy a retroceder. ¿Cuántos de ustedes han venido peleados a la iglesia? Los que vienen con su familia. ¿Cuántos, hermano? Bien. Voy a cerrar los ojos para no pecar. Hermano, más de algunos se nos ha chispoteado, hemos venido bravos antes de salir de la casa. Si vino sola, porque o solo, ¿verdad? Le hizo un berrinche él o ella, o los hijos. Viene aquí y allá la quiere arreglar en el parqueo. Venimos a la Santa Cena, pero aquí viene lo bueno de todo esto. Venimos, Dios le bendiga, hermano, amén. Viene como ungido, con gran problemón que trae usted, que no lo arregló con su esposa. No durmió. Hermano, lo veo cansado y es porque no durmió. En el sofá lo tiró ella. Y entonces, y dice, es que trabajé mucho esta semana. ¿Cuántos? No durmió, hermano, porque gran pelea que tuvo y no se quiso arreglar. Ahora viene el momento, vamos a celebrar la Santa Cena, ¿verdad? El pastor dice que hay que participar. Y nosotros, hermanos, estando al lado ahí, y aquella que no nos deja, no nos ayuda, ¿va? Nos pone en evidencia, ¿va? La cara de aquel security, ¿verdad? Que le da uno con el palo. Y dice, no, pero sonreí porque van a saber que estamos bravos. Ahora bien, hermano, no lo hacemos de una manera como un ritual, o lo hacemos por costumbre. Porque a veces venimos a la iglesia con enojo, con rebeldía, con desobediencia, pecados ocultos, hermano. Entonces hay dos caminos que a veces nos pasan. Una, no la tomo y sigo en la misma condición, o la tomo a escondidas, sin pedirle perdón a Dios. Porque también eso pasa. La tomo sin confesar mis pecados, sin pedir perdón a Dios y a las personas que he ofendido, o no la tomo. Y si eso pasa, a veces es como, prefiero no tomarla indignamente. No, Dios no quiere, dice que quiere que todos participemos de ella. Ahora, hay gente que es atrevida y reta a Dios. Dice, yo la tomé la vez pasada, me eché mi traguito y no me pasó nada, lo voy a hacer otra vez. Porque a veces así sucede. Le voy a contar una experiencia cuando yo en esos tiempos daba clase a los jóvenes. Como todos los muchachos se miran tan santos, hermanos. Hasta uno se siente mal cuando le dice esas cosas. Yo le decía, miren muchachos, ¿sabe algo? Cuando una muchacha tiene relaciones con un muchacho cristiano, ¿verdad? Que la carne es débil. La primera vez se dieron el gustazo, pero luego le pidieron perdón a Dios. Y como no pasó nada, lo primero es que empieza a pensar, seguro se van a dar cuenta, alguien nos vio, voy a quedar embarazada. Pero como no quedó embarazada, la segunda vez repitió la dosis.
ya ella sintió menos temor de Dios. Ya la tercera con gusto, como no pasó nada ni en la primera ni en la segunda. Después en la tercera salen los papás, la muchacha en la iglesia, con la evidencia del pecado. ¿Me está entendiendo este lenguaje a señas? ¿Acaso Dios no tuvo misericordia? Sí tuvo misericordia, pero como fuimos, hermano, constantes en nuestra rebeldía, Dios, hermano, dice que no va a dar por inocente al culpable. ¿Entiende esto? A veces Dios quiere que nosotros nos arrepintamos y que vengamos delante de Él para que seamos partícipes de la cena del Señor de una manera digna. Esto se lo digo a aquellos jóvenes y adultos también que anden haciendo algo que yo no sé qué, hermano, porque tampoco le voy a poner una cámara oculta ahí. Usted tiene la mejor cámara, son esas del cielo, unos ojos que no hay ángulo que no puede escaparse. Amén, hermano. Porque la gente se cuida de los humanos, pero ¿qué de los ojos del Señor? Entonces, mejor, hermano, es ser encontrado digno delante del Señor. Entonces dice la palabra en 1 Corintios 11:27, dice así: por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma, ¿qué dice allí? Indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Escuche lo que está diciendo esto. Dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Mire esto. ¿Por qué Pablo está diciendo, oye, si ustedes van a participar y no arreglan su situación de pecado, sus cosas ocultas? Le estoy diciendo esto, hermano, no para que no participe. Le estoy diciendo esto para que participe, porque vamos a celebrar hoy Santa Cena. Amén, hermano. Escuche, dice así: esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Fíjese, hermano. Entonces, tengamos cuidado, porque hay cosas que pueden producir el tomar la Santa Cena o ser partícipes de la cena del Señor de una manera indigna. Por eso es peligroso. Ahora, como en todo, el Señor es un Dios de misericordia. Diga conmigo, misericordia. ¿Sabe que Dios no nos condena? Dios sabe nuestra debilidad. Dios no es un alcahuete. O sea, entienda la diferencia de misericordia y tolerancia. Dios, hermano, es un Dios de misericordia. Lo que Dios quiere es que cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera, pueda ser parte de la cena del Señor. Y si hemos hecho algo indebido, porque todos pecamos, no hay nadie que pueda decir que no. Quiero que vea lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, pero ok, otra vez fuerte todos para asegurarme que todos lo están leyendo, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Por eso, ahí encontramos la misericordia de Dios. Dice, oigan, si ustedes han pecado, lo que yo no quiero es que no participen, lo que yo quiero es que participen. Pero que se examinen ustedes mismos, que no les estén echando el clavo a otros, porque eso es lo típico de nosotros, hermano, echarle la culpa a otros. No, examino mi corazón, examino que mi condición probablemente no le agrada, o pedirle al Señor que me muestre a unas cosas que yo no pueda ver, porque a veces, hermano, hay cosas en nosotros que no podemos ver. Por ejemplo, aquí entre nosotros, le abro mi corazón, hermano, espero que yo esté equivocado, no, que la persona esté equivocada. Me dice, es que te has vuelto intolerante. Yo he sido la persona más tolerante que he conocido. Yo he sido la persona más tolerante que he conocido. O sea, ¿me entiendes? A mí me han dicho eso. Yo no, a veces digo, está mal, la mando a orar.
No le digo quién me dice eso. De verdad, digo yo. Ni yo mismo me aguanto. Bueno, yo me digo eso, hermano. ¿Y usted? ¿Qué dice de usted? No diga del esposo, de la esposa, de sus hijos, del hermano, del vecino, sino de usted. ¿Qué diga? O sea, yo digo, de verdad, ni yo me aguanto. Pero a veces yo lo dudo, va. Pero bueno, Señor, estás hablando a través de alguien. Hermano, sabe que cuando tengo esa duda de que de repente sí está equivocada, ¿por qué le estoy hablando de mi esposa? Porque ¿quién me conoce más que mi esposa? Tiene unos gestos que me... Y digo yo, Señor, perdónala, porque está pensando algo malo. No, hermanos, yo le voy a decir algo, hermano, le voy a decir algo. ¿Quién sabe quién lo conoce a usted? Su esposa. Levante la mano aquí si tiene su esposa a su lado, levante la mano, sin pena. Ella lo conoce. Ella sabe cuando usted hace algo malo o cuando usted se pone bravo. Y usted también, hermano, no crea que él se aguanta, se calla. Lo que pasa es que a veces es más fácil no decir nada. Amén, hermano. Le voy a contar algo que dice que una vez estaban unos esposos en un río y de repente se cayó la esposa. Se cayó al río. Entonces vino el esposo y agarró una lancha y lo miró a otra persona y le dice, ¿por qué le dice va para arriba del río si su esposa va para abajo? Es que ella siempre me lleva a la contraria, allá la voy a encontrar. ¿No me entendió? O sea que mejor de seguirla, dice, allá arriba me lo voy a encontrar porque ella me lleva a la contraria. Si voy para abajo, dice, me va a subir. Hermanos, ¿entiende esto? ¿Por qué debemos de ser partícipes de la cena del Señor? Y lo peligroso de tomarlo indignamente. Yo creo que lo hacemos, hermano, como dice su misma palabra. Jesucristo nos dijo hacer esto en memoria de mí. Nuestro mayor deseo es honrar a Dios. Que como iglesia podamos estar unidos como un solo cuerpo. Que podamos agradarlo en todo lo que nosotros hacemos, en todo, hermanos. Que si hay diferencias, sí. Usted sabe de que entre nosotros nos ofendemos. Yo no sé si a usted le ha ofendido a algún hermano. Bueno, yo le pido al Señor que me perdone. No sé a cuántos de ustedes, hermanos, yo he ofendido y lo he resentido. Quizás con mis palabras, con mis gestos. Un hermano me dijo en una ocasión, mire, ¿sabe qué? Yo en la mañana, cuando yo vengo, ni lo saludo porque yo sé que usted ni me voltea a ver. Me lo dijo así como digo, pucha, se siente ofendido. Eso es lo que yo percibí o estoy entendiendo mal. Pero no es eso. A veces ando muchas cosas en mi cabeza y me dice una cosa y estoy pensando en otra. Hermanos, a veces queriendo y sin querer uno puede ofender a la gente. Les digo cosas sencillas como esas. Pero nosotros guardamos muchas cosas en nuestro corazón. Y Dios quiere que nosotros dignamente podamos ser parte de la cena del Señor. Dice Pablo a la misma iglesia, le dice, parece que esto que ustedes hacen no dan gracias a Dios, no honran a Dios, sino que más bien causa problemas entre ustedes. Y a veces en la iglesia hay gente que no quiere venir porque ¿para qué voy a la iglesia? Si ahí solo una bola de chismosos hay. Bueno, eso no dicen de esta iglesia, de otras, hermanos. Gloria a Dios que ha librado a esta. Hay gente que no viene porque en vez de ser edificada se siente mal. Hay desunión, hay división entre nosotros. No hay el mismo corazón, hay división. Hermanos, amémonos unos a otros. Que a través de este momento podamos nosotros amarnos, reconocer nuestra condición, examinarnos. Amén. Le voy a pedir a mis hermanos que pasen por acá. Quiero que usted allí donde está cierre sus ojos. Que con esto que hemos estudiado hoy acerca de la cena del Señor, sé que algunos no lo podrán tomar. Necesita estar casado o soltero. No puede hacerlo si vive en unión libre.
arregle su situación. Debe de ser bautizado, pero también puede tomarla, aunque no sea de esta iglesia, pero que haya aceptado a Cristo, que esté bautizado, como le mencioné antes, casado o soltero, no en unión libre. Pero si usted necesita a Cristo también, puede empezar a comer de su carne y tomar de su sangre, porque claramente Él dijo en su palabra: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y esa es una palabra con promesa. Ahí donde está, cierre sus ojos un momento.